Introducción. Si bien es cierto que la muerte es el destino irremediable de todo individuo, una etapa en la existencia de todos los seres humanos que conforma el horizonte natural del ciclo vital, no menos cierto es que la amenaza de ser alcanzados por este destino atormenta y preocupa a todos por igual en vista del misterio que envuelve la palabra muerte. Ritos funerarios mexicanos. La cultura hispana es abundante y dinámica, exuberante y colorida, con tradiciones que se remontan a través de siglos de influencia cultural de más de 20 países. Los lazos de la familia hispana son fuertes y conllevan un significado especial al decir adiós a un ser querido. Dentro de la ceremonia fúnebre, el velorio provee la oportunidad de recordar a los seres queridos y pasar tiempo con la familia. Las velas y las flores tienen un rol importante en el velorio y también se utilizan para decorar el área del entierro del ser querido. La mayoría de los velorios son en una funeraria, pero algunos, basados en sus tradiciones, prefieren hacer el funeral en la privacidad del hogar. Muchas familias también tienen un servicio en iglesia católica. El ataúd se lleva a la iglesia y el servicio seguramente incluye una misa completa dedicada al ser querido. Adicionalmente, se reza un rosario conducido por un sacerdote en la funeraria o en la casa de la familia. Entierro hispano. Después de la ceremonia, el entierro se lleva a cabo con la familia y amigos presentes en el cementerio. Muchas veces un sacerdote también está presente. Música, incluyendo mariachi, se toca durante el entierro. Posteriormente, familiares pueden reunirse para compartir una comida, orar y hablar sobre recuerdos de la persona amada. Mayormente, por la influencia católica, la cremación todavía no es tan usual para la mayoría de los hispanos, pero aquellos que la seleccionan a menudo entierran las cenizas en el cementerio o iglesia para seguir las directrices del Vaticano sobre la conservación de las cenizas. En algunos casos, los hispanos desean regresar a sus países de origen para ser enterrados con otros familiares. Después del entierro, celebrar y honrar a los seres queridos después de que termine el funeral, y algunos ejemplos incluyen los novenarios, que trata de 9 días consecutivos donde la familia y los amigos rezan por el alma y el descenso eterno del ser querido. Se puede llevar a cabo en una iglesia o en la casa de un familiar. El aniversario del fallecido. Usualmente es una misa que se coordina para el aniversario del fallecido en nombre del ser querido y después a veces se lleva a cabo una recepción con comida. Días especiales. Dentro de la cultura hispana la muerte es venerada y los días de fiesta son apartados para mostrarle un respeto especial a los fallecidos. Celebraciones generalmente dependen del origen o país, como por ejemplo el Día de los Fieles Difuntos, que es el 1 de noviembre. Las familias rezan, recuerdan a los seres queridos, van a misa y visitan el cementerio para limpiar las lápidas. El Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, las familias hacen el altar honrando a sus seres queridos, visitan el cementerio con flores, comida y música para celebrar a aquellos que ya no están aquí. Roma. En el ritual funerario romano vamos a encontrar 5 fases, una de preparación del cuerpo, otra de procesión del difunto o pompa funeraria, una tercera de cremación o inhumación, una de elogio en honor al fallecido y por último, una conmemoración y celebración. El rito variará dependiendo de la clase social del difunto. Si pertenece a una clase media, alta o alta, recibirá unos ritos funerarios más elaborados y sustanciosos que los que se ofrecerán a un difunto de clase media baja o baja. El tipo de entierro y su futuro lugar de descanso, en consecuencia, variarán también. En todo caso, ciertos procesos del rito se mantienen para todo tipo de clases sociales. Rituales funerarios en el Antiguo Egipto. Los egipcios consideraban la muerte terrenal como una interrupción temporal, ya que el ser humano tenía la posibilidad de vivir eternamente. Dentro de las costumbres funerarias del Antiguo Egipto, se seguían una elaborada serie de rituales de enterramiento que consideraban necesarios para asegurarse de la inmortalidad tras la muerte. Estos ritos y protocolos incluían la momificación, que es el ritual más conocido del Antiguo Egipto, la pronunciación de hechizos mágicos y la inclusión de objetos muy específicos en las tumbas que se pensaba que serían muy necesarios en su otra vida. La base funeral celestial se encuentra dentro de la religión budista y una de sus creencias es la reencarnación y la vida eterna, por lo que el cuerpo humano no tiene ningún valor, es un saco vacío. Por otra parte, los budistas tibetanos llaman a los buitres daikines
y son considerados ángeles que bailan entre las nubes, que, además de la particular capacidad de completar el ciclo de la vida devorando la carne de los individuos muertos de todas las especies. Pero, ¿qué papel juegan los buitres en el entierro celestial del Tíbet? En cuanto una persona fallece, los monjes lamas rezan los cantos del libro de los muertos durante los siguientes 3 días para ayudar al espíritu del difunto a cruzar los 49 niveles del bardo en un estado intermedio entre la vida que se ha terminado y la siguiente reencarnación. Los buitres son los encargados de llevar el alma al cielo, suponiendo el tránsito hacia la nueva vida. La parte que seguramente más rechazo causaría en nuestra cultura de este funeral celeste es el momento en el que los familiares y amigos del difunto trasladan al cuerpo a la montaña. En las alturas, el oficiante del ritual realiza varios cortes al difunto para dejar a la vista de los carroñeros un banquete que será clave en este ritual tibetano. Además, cada partícula del cuerpo tiene que completar el viaje, por lo que los huesos y el cráneo también se recogen y se trituran con una hacha y un martillo. Después se mezclan con harina para atraer de nuevo a los buitres. En esta ocasión, los ángeles que bailan entre las nubes no desperdician ni un bocado. Cuando termina la ofrenda, los asistentes al funeral celeste regresan a casa y los buitres emprenden el vuelo llevando los restos a las alturas del firmamento. Desde luego, esta práctica budista es muy distinta a los funerales que se realizan en España o en otras regiones. El gobierno chino prohibió la grabación del rito para no extender un ritual que no sería bien interpretado en Occidente. Los antiguos griegos tenían el deber de dar a sus ciudadanos una sepultura apropiada, pero antes eran exhibidos en la puerta de sus casas para que fuera visitado por familiares. Una de las obligaciones más sagradas para los atenienses era dar digna sepultura a los muertos. Las mujeres ungían el cadáver con aceite y lo vestían y enmortajaban para exponerlo en la entrada de la casa durante 1 o 2 días, en los que recibían la visita de familiares, vecinos y conocidos. Además, el difunto se le ponía un óvulo bajo la lengua para pagar su pasaje a Caronte, el barquero de la laguna Estigia que lo llevaba a la morada de los muertos. El cortejo fúnebre partía antes del amanecer, encabezado por una mujer con un vaso para libaciones. Se dirigía hasta el cementerio de las afueras de la ciudad, donde se enterraban o se incineraba el cuerpo. Luego la casa y los familiares debían someterse a ceremonias de purificación. Según la cultura guajira, se muere 2 veces, por lo que se practican 2 entierros. Se muere por primera vez cuando el alma se separa del cuerpo y sigue viviendo en el más allá, Jépira, y luego por segunda vez cuando se exhuman los huesos y se colocan de nuevo. Una vez limpiados en el cementerio familiar y en su definitivo sitio, el velorio o alapaja tiene lugar a la casa familiar. La palabra alapaja significa estar en velorio. Cuando muere un guajiro, después de un breve tiempo, se hace un reposo entre 30 y 60 minutos. Luego se le embalsama dándole sal y echándole medio litro de chirinche ron en el estómago. Actualmente, el rono chichamaya se sustituye por formol. Posteriormente, se hace la participación a los familiares, a las amistades más allegadas y a las personas que por su situación económico-social merezcan la diferencia de invitación. Ninguna persona que haya recibido la invitación puede rehusar asistir al velorio. Se les recibe saludablemente con las atenciones que se merecen y se les asignan lugares o puestos específicos como chinchorros. Los ritos funerarios son ceremonias que permiten dar sentido a la muerte y brindan apoyo a las personas en el proceso de enfrentamiento y supervivencia. Estos ritos pueden variar según la cultura y el contexto, pero su función principal es promover la supervivencia social y ayudar a los individuos a enfrentar la muerte de manera más cómoda. En conclusión, los rituales funerarios tienen como propósito brindar sentido a la ausencia, mitigar el dolor de los familiares, regular las relaciones sociales y facilitar la transición del difunto hacia la vida eterna.